¿Lo tenemos, hermanos? No los escucho, creo que no todos lo tienen. Muy bien, hermanos. Me van a seguir con la vista. Y dice así la escritura: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues por la... Hasta ahí, hermanos. Existe una doctrina, hermanos, que no es negociable para la iglesia cristiana ortodoxa, bíblica e histórica. Y esta no se negocia, hermanos, por nada del mundo. Y esta doctrina, hermanos, que no es negociable es la deidad de Cristo, o la Trinidad o la Divina Trinidad. Hermanos, si gustan, eso lo pueden hacer al final del servicio, preferentemente para no distraerme. La deidad de Cristo, hermanos, la Trinidad de Cristo es una doctrina, hermanos, que no es negociable. La Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis nos ha demostrado que Jesús es Dios. Y el apóstol Juan, hermanos, nos habla acerca de esto en su evangelio. De hecho, el evangelio es muy tajante al momento de iniciar acerca de este tema. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver algunos puntos sobre la deidad de Cristo. Primeramente vamos a ver su preexistencia, quién era Jesús antes de venir a la tierra. ¿Cómo era cuando vino en la tierra? Si era un semidios, mitad humano, o era plenamente humano, o cómo era Jesús al momento de estar aquí. Cómo la Biblia nos revela la divinidad de Cristo en el Antiguo Testamento y cuál fue el propósito de su encarnación. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por las bendiciones que nos das. Gracias por tu palabra, que nos ilumina cada día con la asistencia de tu Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú obrando en esta mañana, Señor. Personalmente creo, y más bien tu palabra enseña que esta doctrina es muy importante, Señor, porque se trata de Cristo. Y de lo que creamos acerca de Cristo también depende nuestra eternidad, Señor. Te rogamos que nos hables en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Juan, hermanos, les decía, inicia muy tajante al momento de su evangelio. Él va directo al grano. Él no se anda con rodeo. Y él dice, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, hermanos. El verso del 1 al 3, el apóstol Juan está hablando acerca del verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es esta palabra como realmente significa? O el logos, como viene en el griego. Si lo tuviéramos que traducir al español literal, hermanos, diría de la siguiente manera. En el principio Jesús existía y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. La Biblia, hermanos, nos habla desde que antes de la fundación del mundo, Jesús ya existía como Dios. Él era plenamente divino y Juan no se anda con rodeos, él lo dice claramente.
Los arrianos, hermanos, que son una secta herética, le han agregado un artículo a este texto bíblico. En esa traducción, hasta cierto punto diabólica, diría yo, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras dice, y este era un Dios, agregándole el artículo, pero ese artículo no existe en el griego ni en los originales. Le agregaron, hermanos, para rebajar la deidad o la divinidad de Cristo. También los arrianos, en este caso los testigos de Jehová, enseñan que Jesucristo es un ser creado o el primer ser creado por Dios. Sin embargo, Juan en ningún momento está diciendo que el verbo empezó a existir en el principio. Juan dice, en el principio el verbo ya existía. No dice, entonces en el principio el verbo empezó a existir, como si Dios realmente lo hubiera creado. No dice eso Juan. Juan dice, en el principio era el verbo, es decir, ya el verbo existía. Jesús ya existía como Dios. Él estaba en compañía de su Padre. Dice, y el verbo estaba con Dios en el principio. No dice, y entonces el verbo fue creado y comenzó a existir para estar con Dios en el principio. No dice nada de esto, sino que ya existía. Y algo muy tajante y muy importante que como cristianos debemos de saber, y ese verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La Biblia, hermanos, nos habla de que Jesús ya estaba en el principio, no solamente como el Hijo de Dios, o no solamente como un segundón más ahí de nivel inferior, sino estaba en la misma, de la misma naturaleza del Padre, estaba en coigualdad con el Padre. Sabemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ahora bien, hermanos, algo muy importante, hermanos, de este texto bíblico es que cuando lo estudiemos, no solamente lo agarremos, no, pues es que aquí dice el verbo era Dios y aquí dice. Es importante analizar lo que el contexto también dice. Juan, hermano, no solamente se queda con decirnos que en el principio Jesús ya existía como Dios, sino que nos da una evidencia que confirma o respalda la deidad de Cristo como Dios. Fíjese lo que dice en el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 10 dice lo siguiente: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. El apóstol Juan empieza diciendo, ok, Jesús ya existía en el principio, Jesús era Dios y Él fue el que creó todo lo que existe. Si Jesús no hubiese existido, nada de lo que vemos ahora existiría, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Ahora bien, muchos se podrán preguntar, ¿cómo así? Si se supone que fue Dios el que creó el cielo y la tierra. Si nosotros nos vamos, hermanos, a Génesis capítulo 1, vamos a encontrar que la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a Juan y Juan dice que fue Jesús quien creó todo lo que existe y sin Él nada existiría. ¿Hay alguna contradicción aquí? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Por supuesto que no. La Biblia no se contradice. El apóstol Juan está hablando del origen de Cristo, del principio de Cristo, y Génesis está hablando del principio de la creación. Algo muy interesante, hermanos, es que en Génesis podemos ver a la Trinidad participar en la creación. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre las aguas. ¿Y dónde está Jesús ahí? Más adelante, hermanos, me parece que en Génesis 1:26, en la parte A del versículo, Dios decide hacer al hombre. ¿Y cómo hizo al hombre el Señor? A su imagen y semejanza. Lo que llama la atención, hermanos, bueno, un paréntesis, esto va a ser una predicación doctrinal, hermanos, para que más o menos tengamos ahí, no va a ser como común, para que entendamos el porqué, la metodología. En el versículo 1:26 dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios es singular, se supone. Dios no debería decir hagamos. Si existe un solo Dios y si Dios fue el que creó el cielo y la tierra,
debería decir, entonces haré al hombre a mi imagen y semejanza. Pero Génesis 26 está siendo enfático, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los modalistas, hermanos, o los del movimiento unicitario, dicen que aquí estaba hablando Dios con los ángeles. Pero ¿por qué no puede ser esto correcto, hermanos? Porque nosotros no estamos hechos a imagen y semejanza de los ángeles. Aunque mi rostro parezca de ángel, no significa que estoy hecho imagen y semejanza de ángeles. Entonces no hay congruencia, hermanos, de que Dios estaría hablando con ángeles. ¿Con quién podría estar hablando? Pues Juan nos dice claramente en Juan 1:1. Este era en el principio con Dios. Por él fueron hechas todas las cosas. Si Jesús estaba en el principio con Dios, si Jesús era en el principio con Dios, entonces cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, estaba hablando con el Hijo. No hay otra manera. Jesús es Dios, hermanos. Y Juan aquí nos lo está explicando tajantemente. Entonces fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en Juan 1:1 nos lo dice claramente. Pero no solamente Juan, hermanos, se queda diciendo esto, de que Jesús creó todas las cosas. Cabe mencionar, hermanos, que esta carta del Evangelio de Juan, este Evangelio de Juan, fue escrito alrededor del año 91. Pero 30 años antes, alrededor del 61, Pablo ya había hablado acerca del origen de Cristo y de su origen celestial y de su plena divinidad. Quiero que vayan, hermanos, a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15, hermanos. Dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El apóstol Pablo está reafirmando una verdad bíblica que Juan, 30 años después, lo vuelve a plasmar en su evangelio. Por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que hay hecho hubiese sido hecho. Ojo aquí, hermanos, los testigos de Jehová y algunas otras sectas agarran este texto para decir que Jesús es el primer ser creado, porque la Reina Valera lo traduce como el primogénito de la creación. La palabra primogénito, hermanos, en la carta del apóstol Pablo viene del griego prototokos. ¿Qué significa esto? Significa alguien que está por encima de, o alguien que está arriba de, o se enseñorea de, o en pocas palabras, alguien que es supremo. De hecho, hermanos, la Nueva Traducción Viviente lo traduce un poquito mejor de la siguiente manera. Mismo versículo de la Nueva Traducción Viviente dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y aquí está la palabra primogénito. Y Él es supremo sobre toda la creación. Cuando el apóstol Pablo habla de que Jesús es el primogénito, no se refiere, hermanos, a que Él es el primero ser creado por Jehová, como dicen los testigos de Jehová o los arrianos, hermanos, sino que Jesús es el Señor supremo sobre toda la creación. Y por Él fueron creadas todas las cosas, dice el apóstol Pablo, tanto visibles como invisibles, sean tronos, reinos, gobernantes, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso, hermanos, encontramos que tanto Génesis como Juan y como el apóstol Pablo, bueno, Moisés, Juan y el apóstol Pablo escriben acerca de la deidad de Cristo. Moisés lo escribe a lo mejor implícitamente, pero al nosotros comparar el evangelio de Juan, las cartas de Pablo e irnos al Antiguo Testamento, ahí yo creo que hace clic o embona todo acerca del tema de la deidad de Cristo. Ahora, hermanos, es importante también que entendamos que Jesús, hermanos, no tiene principio. El decir que Jesús fue creado, estaríamos contradiciendo lo que la Biblia realmente enseña. En Apocalipsis, hermanos, 22,
versículos 12 y 13, Jesús está siendo enfático con su divinidad, con su deidad. Fíjese lo que dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús no tiene principio porque Él es el principio, hermanos. Él es el primero y Él es el postrero, el que era, el que es y el que ha de venir. Y por eso el autor de los Hebreos compara a Jesús con Melquisedec. Melquisedec, hermano, no tenemos registro casi de él en la Biblia, y el autor de los Hebreos pone a Melquisedec como una tipología de Cristo. En Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 3 dice lo siguiente: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz. Versículo 3 dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí podría haber una posible contradicción, porque dicen que Melquisedec se parece al Hijo de Dios porque no tiene principio, sin padre, sin madre, sin genealogía. Pero Jesús sí tuvo madre. Jesús sí tiene genealogía, hermanos. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere el autor de los Hebreos al decir que Jesús es parecido a Melquisedec porque no tiene genealogía, ni padre ni madre? Porque está hablando de su eternidad como Dios. Aquí el autor de los Hebreos no está hablando en su humanidad, sino está haciendo apelación a su plena divinidad. Jesús como Dios no tiene principio, no tiene genealogía, no tiene padre, no tiene madre, porque Él es autor de todo. Él es autor de la creación. Él creó incluso a sus propios padres terrenales, a José y a María. Jesús las hizo con sus propias manos. Entonces, hermanos, debemos entender que esta doctrina es muy importante y es la médula del cristianismo, de que Jesucristo es Dios. Él no es un ángel, Él no es un arcángel como dicen los testigos, ni un ser creado. Él es Dios encarnado, la segunda persona de la divina Trinidad. Ahora, hermanos, si Jesús ya existía como Dios, como dice el apóstol Juan, si Jesús ya existía en el cielo como Dios, ¿qué hacía? ¿Estaba sentado al lado del Padre nada más o qué estaba haciendo? No, hermanos. El apóstol Juan dice que Jesús estaba desde el principio, pero ¿qué estaba haciendo? Jesús estaba activo, hermanos, y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento en muchos pasajes. Él tuvo un rol activo en el pueblo de Israel y trabajó arduamente en favor de su pueblo. En la Biblia, hermanos, encontramos un personaje muy interesante o muy importante que la misma Escritura nos da a entender que es Cristo el Señor, y se le conoce como el ángel de Jehová o Malach Yahvé, que significa mensajero de Jehová. Aquí una pequeña nota, hermanos. Los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo era el arcángel Miguel antes de venir a la tierra. Pero el ángel de Jehová no tiene nada que ver, hermanos, con ángeles comunes o con arcángeles como Miguel o Gabriel. Este ángel de Jehová es un ser, hermanos, totalmente diferente al resto de los ángeles. ¿Y cuáles son las características? En primero hay 3 características para saber que este ángel no tiene nada que ver con un ángel común y corriente. Primeramente, porque el ángel de Jehová la mayoría de las veces, o más bien todas las veces que se presenta, habla como Dios mismo. O se identifica a sí mismo como Dios o Jehová. Y ordena y da instrucciones como lo hace Dios mismo, y Él mismo se autonombra Jehová en muchas ocasiones. No vamos a ir a todos los ejemplos, hermanos, porque son muchos, pero hay 3 que a mí me impactan o son más tangibles acerca de quién es el ángel de Jehová. El primero, hermano, lo encontramos en Génesis, gracias, hermano, lo encontramos en Génesis 16, 7 al 14. Les voy a dar el contexto rápidamente. En Génesis 16, 7 al 14, se trata de la historia de Agar y Sara. Como ustedes saben, hermanos, en aquella época que una mujer fuera estéril era lo peor que le podía pasar. Era repudiada, era vista como inservible porque no podía tener hijos. Entonces Sara era estéril.
y al verse estéril, pues se sentía como menos mujer, lo mismo que le pasó a la madre de Samuel. Y le dije a Abraham, ahí tengo a Agar, mi sierva, acuéstate con ella para que tengas descendiente. Y Abraham, todo sacrificado, ¿verdad? Y todo obediente, se acostó con su sierva Agar, y esta Agar quedó embarazada. Al Agar quedar embarazada, empieza a menospreciar a su patrona, a decir a Sara. Sara se enfurece y corre a Agar de su casa. Y Agar se va al desierto. Y ahí en el desierto, hermanos, se encuentra con el ángel de Jehová, quien le da instrucciones a Agar para que regrese a la casa de Sara y se someta a la autoridad de Sara. Y le da una profecía acerca de quién sería su hijo. Y ahí en el versículo 13 de Génesis 16 dice que Agar llamó el nombre, dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Sara llamó a ese lugar el Dios que me ve, pero la Biblia no dice que estaba hablando con Dios, sino estaba hablando con el ángel de Jehová. Pero Agar, llama al ángel de Jehová, Jehová mismo, y le pone el nombre, el Dios que me ve. Y aquí, hermanos, nos da a entender quién era este personaje y cómo el personaje habla con una autoridad que ni siquiera Miguel o Gabriel han hablado en ocasiones anteriores. Otro ejemplo, hermanos, es Moisés y la zarza ardiente. Yo creo que todo el mundo se acuerda de Moisés y la zarza ardiente. Lo encuentra en Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 6. Cuando Moisés, hermanos, se acerca a la zarza, la Biblia dice que el ángel de Jehová se apareció en la zarza ardiente. Y cuando Moisés, hermanos, ve una zarza ardiente que se quemaba pero no se consumía, se sacó de onda o se sorprendió. Dijo, ¿por qué no se está quemando? Y se acerca. Y cuando se acerca, una voz de en medio de la zarza le dice, Moisés, Moisés, no te acerques, quítate las sandalias porque la tierra que estás pisando es sagrada. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y empieza Dios a revelársele a Moisés. Pero algo curioso es que el primero la Biblia dice que el ángel de Jehová se le aparece en medio de la zarza y en cuestión de segundos resulta que el que hablaba no era el ángel de Jehová, sino Jehová mismo. Eso nos queda más que una conclusión. Jehová y el ángel de Jehová son la misma persona. Pero esto, ¿cómo prueba que ese ángel de Jehová era Jesucristo? Espérenme tantito, ahorita vamos para allá. Último ejemplo, hermanos, y es uno de mis favoritos, me encanta este, en Jueces capítulo 13. En el contexto, hermanos, Jueces capítulo 13 está Manoa y la esposa. ¿Quién es Manoa? Es el padre de Sansón. Entonces se le acerca un varón a la mujer de Sansón y le dice que ella va a tener un hijo. Y le empieza a dar instrucciones de cómo tiene que criar a su hijo, qué tenía que comer, qué no tenía que comer. Y ella emocionada va y le dice a Manoa, Manoa, un varón de Dios vino a mí y me dijo esto y esto y esto y esto. Y Manoa ora al Señor, oh Señor, si te place que se me aparezca a mí. Y Dios escucha su oración y va ese varón y se le aparece a Manoa. Y le dice lo mismo. Una tercera vez se le vuelve a aparecer y ya cuando este hombre ve al varón de Dios o al ángel de Jehová, le dice Manoa al ángel, dice, si te he encontrado gracia o si yo realmente me he deleitado en ti, permíteme que yo te dé de comer, permíteme detenerte para darte de comer. Y el ángel le dijo, no, aunque me detengas, yo no voy a comer. Dice, y entonces el ángel dijo, más bien ofrezcan holocausto a Jehová. Y la escritura dice ahí en el versículo de 18, que Manoa le pregunta el nombre al ángel de Jehová. Y fíjese lo que dice el versículo 18. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿No le suena ese nombre, hermano, esa palabra admirable? ¿Dónde la encontramos? Isaías capítulo 9, versículo 6. Llamará su nombre consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya está empezando a hacer clic la personalidad del ángel de Jehová con la deidad de Cristo, con la persona de Cristo. Desde mi perspectiva, sí, hermanos. Pero vamos a ir más adelante. Dice que Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Dice, y el ángel, ahí en el versículo 18 y 19, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo,
el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Ahora, hay un principio bíblico, hermanos, que no se puede violar bajo ninguna circunstancia. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 18, dice que a Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto a Dios jamás, hermanos. Y hay otro texto de la Biblia que ahorita no recuerdo la cita, pero dice que no hay hombre que pueda ver a Dios y que viva. Entonces, Manoah dice que estaba aterrado porque dijo: hemos visto a Dios. Pero si ellos realmente hubieran visto a Dios, hubieran sido fulminados, hermanos, hubieran caído muertos. Entonces, ¿cómo es que pudieron ver a Dios? Capítulo 1, versículo 18 de Juan dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Nosotros no podemos ver a Dios, ningún hombre ha visto a Dios jamás, dice Juan 1:18. Pero lo han visto a través de ¿quién? A través de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Jesús, o la teofanía de Cristo a través del ángel de Jehová, se manifestó a los hombres para darse a conocer, y ellos lo relacionaban inmediatamente con Dios, pero en realidad ese era Jesucristo, el Hijo de Dios, o la segunda persona de la Trinidad. Ningún hombre, ni siquiera Moisés, aunque la Biblia dice que Moisés sí vio a Dios cara a cara, no sé cómo lo habrá visto, pero la Biblia dice que no hay hombre que vea a Dios y pueda vivir. De hecho, hermanos, su sola presencia, hermanos, recuerden que si alguien ponía un solo dedo inmundo en el lugar santísimo, de inmediato caía fulminado por la gloria y la santidad de Dios. Entonces, hermanos, estudiando esto, vemos de que realmente ese ángel no era el Padre directamente, sino era el Hijo, el mismo Señor Jesucristo. Y hermanos, y algo muy interesante que es cuando estudiamos la Biblia, es que el ángel de Jehová no se vuelve a manifestar jamás en el Antiguo Testamento después de la encarnación de Cristo. Cuando Cristo se encarna, no hubo más manifestaciones de Dios como lo hacía en el Antiguo Testamento, usando a este varón o a este ángel. Y hay muchos ejemplos, hermanos. Por ejemplo, cuando 3 varones visitaron a Abraham en Génesis 18, ahí vemos a la persona de Cristo. Uno se identifica como Dios y 2 sí son ángeles, hermanos. Cuando un varón luchó contra Jacob, ¿sí se acuerdan cuando Jacob luchó con el ángel? Ahí creo que es un corito pente que dice: Jacob luchó contra el ángel por una bendición. Jacob, hermanos, luchó por una bendición. Dice: yo no voy a dejarte hasta que me bendigas. Y dice que estuvo hasta el alba, y que el varón de Dios le pregunta a Jacob: ¿cómo te llamas? Y dijo: me llamo Jacob. Dijo: no te vas a llamar Jacob, de aquí en adelante tu nombre será Israel. Y lo bendijo allí mismo. Dijo: ¿por qué no has luchado? Has luchado contra Dios. Y estaba luchando contra un ángel, no directamente contra Dios en el sentido literal. Porque ese ángel, hermanos, era la segunda persona de la Trinidad. Otra cristofanía o teofanía que encontramos en el Antiguo Testamento es en Daniel 3, cuando los 3 hebreos fueron arrojados, hermanos, al horno de fuego. Recuerda que cuando ellos fueron arrojados, Nabucodonosor, bien asustado, dijo: ¿no echamos acaso a 3 varones en el fuego? ¿Por qué veo yo 4? Y es más, uno de ellos tiene un aspecto como de los hijos de los dioses. Y ya asustado, llama a Nabucodonosor, a Abraham, a Sadrach y a Abednego, y salen ellos 3. ¿Quién era ese personaje? Era el Hijo de Dios, hermanos. Nabucodonosor lo relata en su ignorancia, dijo: parece hijo de los dioses, porque estaba viendo un ser divino en medio de estos 3. Entonces, en todo el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos a Cristo revelado en las Escrituras. Él es el mensaje principal de la Biblia. Su plena divinidad, su plena deidad nos hace entender que Cristo era plenamente Dios cuando vino aquí a la tierra. Ahora bien, hermanos, del testimonio de los profetas, y no vamos a ir a las profecías mesiánicas, sino a lo que los profetas vieron. Y no vamos a ir ahí por tiempo, hermanos, porque todavía me faltan puntos y tengo el tiempo encima. Pero ¿se acuerdan de la gloria de Jehová que Isaías vio en Isaías capítulo 6?
Dice que él vio la gloria de Dios y que las faldas de Jehová llenaban el templo y que los ángeles volaban, tenían 6 alas, con una se tapaban el rostro, los pies y con 2 volaban. Si usted va a Juan capítulo 12, versículo 41, el apóstol Juan dice que esa gloria que Isaías vio adivina, bueno, no adivine porque no somos adivinos, pero ¿quién cree usted que era la gloria que Isaías vio? ¿De quién era la gloria? Fíjese lo que dice versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. La gloria que Isaías vio, hermanos, vio la gloria de Jehová, pero el apóstol Juan en 12:41 nos está diciendo que la gloria que Isaías vio era la gloria del unigénito Hijo de Dios, es decir, la gloria de Cristo. Cristo estaba presente en esa visión de Isaías y así nos lo hace saber el apóstol Juan. Y esto tiene que ver con lo que dice en el capítulo 1, versículo 1. Este era en el principio con Dios, siempre ha estado con Dios. Y siempre ha sido Dios. Y todas las visiones que los profetas vieron acerca de la gloria de Dios, veían al Hijo de Dios en esas visiones. Probablemente los profetas no lo podían entender a grandes rasgos porque necesitamos forzosamente el Nuevo Testamento para entender el Antiguo, porque es el cumplimiento de todas las profecías. El profeta Ezequiel, hermanos, también tiene una visión del trono de Dios en el capítulo 1. Y fíjese lo que dice en el versículo 26-28. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia de bronce refulgente como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos o de su cintura para arriba, y de su cintura para abajo vi que aparecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Y el 28 dice, como parece el arco iris que está en las nubes, el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Ezequiel ve un trono, hermanos. Ve un trono aquí y dice que el que está allí tenía la apariencia como de un ser humano. ¿Quién era aquel que se tendría que hacer un ser humano con el tiempo? Filipenses capítulo 2 nos lo dice claramente. Jesucristo. Que a pesar de ser Dios no se aferró a esa idea, sino que se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Y en el versículo 28 dice que había un arco iris. Si usted va a Apocalipsis capítulo, me parece que 4, a la adoración celestial, vemos como la misma descripción que ve Ezequiel es muy parecida a la visión que ve el apóstol Juan en el Apocalipsis y ve ese mismo arco iris. Entonces, hermanos, todo esto va haciéndonos clic para entender que estamos adorando correctamente al Dios verdadero a través de Jesucristo. Y por último, hermanos, la visión de Daniel también que tiene en el capítulo 7, Daniel ve una visión donde ve un anciano de días, dice la escritura, y ante el anciano de días se acerca uno como un hijo de hombre, dice el profeta Daniel en el versículos 13 al 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hacia el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino que no será destruido. Hasta aquí, hermanos, creo que hay suficiente evidencia para entender que Jesucristo es de origen celestial, es plenamente divino, es decir, plenamente Dios. No es un semidios, hermanos, no es mitad Dios, no es mitad ser humano, era Dios en su plenitud. De hecho, el apóstol Pablo dice que a Dios le agradó que en él habitara toda la plenitud de la deidad corporalmente. Entonces, hermanos, ya entendimos que que Jesús es plenamente Dios, pero ¿qué hay de su encarnación? ¿Jesús es plenamente humano? ¿100% humano? Sí, hermanos. Jesús es 100% humano. Jesús cumplió todo el proceso biológico, bueno, casi todo porque no tiene padre humano, pero en cuanto a su gestación, su alumbramiento, todo fue tal cual biológicamente es. María estuvo 9 meses embarazada, María dio a luz de manera natural, como en aquellos tiempos se daba, me imagino que con una partera.
o comadrona, como le llamaban anteriormente. Y la encarnación de Cristo, hermanos, tiene un propósito. Muchos se preguntarán, ¿por qué Dios no salvó a la humanidad nada más así? ¿Por qué no vino directamente al cielo en vez de estar en la panza de María 9 meses y todo ese relajo que se armó? Porque había un propósito, hermanos. Primeramente, el propósito en su encarnación era que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, según Lucas 19:10. Él vino a salvar lo que ya se había perdido, lo que el primer Adán perdió, Jesús lo vino a rescatar y a salvar. Segundo, Jesús vino a hacer la propiciación de nuestros pecados, y no solo de los nuestros, sino los del mundo entero, dice 1 Juan 2:2. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, hermanos. 1 Juan 2:2 dice que Él es la propiciación de nuestros pecados, le está hablando a la iglesia. Pero luego dice, pero no solamente de los nuestros, sino también los de todo el mundo. Estuve investigando en el interlineal, hermanos, cómo está traducido ese texto. Y en el texto dice, por el mundo entero o completo. Y eso es importante porque la corriente calvinista predeterminista enseña que Jesús murió únicamente por un grupo selecto de personas, o por lo que ellos llaman los elegidos. Pero este texto derrumba, hermano, completamente ese argumento al decir que Jesús únicamente murió por un grupo y Él predeterminó que unos van directamente al infierno de antemano y otros van directamente al cielo. Como un juego perverso, ¿no? De que yo te creo y yo sé que ya vas al infierno. No, Dios, la Biblia no enseña eso, hermanos, pese que hay un gran debate ahí entre calvinistas y los que no comulgamos con esa doctrina, hermanos. El apóstol Juan dice que murió por los pecados, que es la propiciación por los pecados del mundo entero, no de unos cuantos, no de un grupo selecto. Es decir, la salvación está abierta para todos. ¿Quiere decir que todos se salvarán? No. La muerte de Cristo fue por todos, especialmente para los que creen, como predica el pastor Samuel Pérez Milo. Ciertamente no todos se van a salvar, únicamente los que creen. Y la salvación se hace efectiva y eficaz en los que creen. Pero la salvación está abierta para todos, no solamente para los elegidos. Dicho esto, hermanos, también la encarnación de Cristo se hizo por amor al mundo entero. Juan 3:16. Entonces, hermanos, Jesús se encarnó como hombre porque tenía que reconciliarnos con el Padre. ¿Por qué se encarnó? ¿Por qué tuvo que pasar por todo el proceso? El apóstol Pablo nos dice en Romanos que fue un hombre, hermanos, el que causó la condenación de todos. Por un hombre entró el pecado en todo el mundo y por un hombre también tendríamos que ser reconciliados con el Padre. El último Adán es, a saber, Jesucristo. En Génesis 3:15, hermanos, Dios había prometido que Dios salvaría a la humanidad a través de la simiente de una mujer o la descendencia de una mujer. Romanos 1:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos. Jesús tenía que ser plenamente humano, hermanos. Jesús no hubiese podido ofrecernos como una perfecta salvación si Él no se hubiera encarnado totalmente. El autor de los Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 17, dice lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cómo podría entendernos Jesús si hubiese venido en toda su plenitud divina a la tierra, si él no iba a ser tentado en su humanidad? Porque para un Dios o para Dios o para una divinidad es muy fácil hacer mano de su divinidad para vencer la tentación. Pero ¿qué hay con los que no somos divinos? Con los que somos mortales. Entonces Jesús, la Biblia dice que Él vino a padecer todo, fue semejante en todo un ser humano. Dice Filipenses capítulo 2 que se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y murió como el peor de los criminales. Él tenía que cumplir toda la parte de su humanidad.
Y aquí una nota también que tengo que hacer es que cuando Jesús vino, hermano, no dejó de ser Dios. Cuidado con esa doctrina, porque hay una doctrina del dualismo que enseña que Jesús era mitad divino, mitad Dios. No, Jesús cuando anduvo en la tierra era totalmente Dios y era totalmente hombre. ¿Cómo podemos saberlo? Jesús tuvo hambre, hermanos, como cualquiera de nosotros, que de hecho yo estoy muriendo de hambre en este momento. Jesús tuvo sueño, Jesús se cansó, Jesús dormía, Jesús se entristecía, Jesús lloró, Jesús sentía compasión. Son características emocionales, hermanos, que tenemos cualquier ser humano de carne y de hueso. Claro que le dolió, hermanos, cuando lo latigaron, le dolió terriblemente cuando le pusieron su corona de espina, porque él era un ser humano en toda su plenitud, pero también era divino al mismo tiempo. La misma escritura dice que Jesús tenía todo el poder. Él mismo dijo, cuando estaba en la cruz y le decían, si en verdad eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros y entonces creeremos en ti. Y Jesús decía, si yo quisiera, puedo hacer que mi Padre me mande una legión de ángeles y enseguida los elimino a todos. Pero si lo hubiera hecho, hermanos, usted y yo no estaríamos aquí. Él aguantó, hermanos, todo el sufrimiento por amor a usted y a mí. No echó mano de su plenitud. Por eso Filipenses dice que él no renunció a su divinidad, hermanos, sino renunció a sus privilegios divinos o a su posición como Dios en el cielo. Y ahí en la tierra, digamos que anduvo de cierta manera limitado, en el sentido que él no quiso aprovecharse de su divinidad voluntariamente. Pero muchas veces sí echó mano de su poder como Dios. Cuando calmó la tormenta, cuando él calmó la tormenta, él le dijo, calla, y la tormenta cayó, se calmó, y sus discípulos se quedaron y le adoraron, reconocieron que él era Dios. Cuando vio a Natanael, hermanos, le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño alguno. Porque la Biblia dice que Jesús conoce los corazones de todos los seres humanos. Me parece que es en Apocalipsis que dice que Jesús conoce los pensamientos y los corazones de las personas, como dice Jeremías. Jesús, hermanos, demostró ser Dios cuando perdonaba pecados. Era Dios y era plenamente hombre. Por eso lo querían apedrear cuando él dijo antes de que Abraham fuese, yo soy, ego eimi. La palabra ego eimi, hermano, es una frase griega que está relacionada, hermanos, con una frase hebrea que es Eye, Asher, Eye, que aparece en Éxodo 3:14, que dice, yo soy el que soy. Cuando él decía, yo soy, de hecho, hermanos, cuando lo iban a aprender, venían los soldados, hermanos, y cuando decían, andaban buscando a Jesús, él dice, yo soy, ego eimi. Dice que los soldados se fueron hacia atrás y me parece que hasta cayeron al suelo. Porque la palabra yo soy, como Jesús la estaba hablando, estaba diciendo, ya ve, o sea, yo soy el mismísimo Dios, el mismísimo Jehová. Y hermanos, volviendo al capítulo 1 de Juan, en el versículo 15, Juan casi cierra esta parte de la Biblia cuando dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús, hermanos, es plenamente hombre y plenamente Dios. Y aquí hay una advertencia, hermanos, para aquellos que niegan tanto su deidad como su humanidad de Cristo. Primera de Juan capítulos 1 al 3 dice lo siguiente, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, plenamente humano, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y otra nota importante, hermanos, Jesucristo resucitó corporalmente, no espiritualmente, no de manera fantasmagórica, no, corporalmente.
Cuando lleguemos al cielo, hermanos, vamos a ver sus manos horadadas y su costado asaetado por esa lanza, hermanos. Jesús no resucitó como una criatura espiritual como te enseñan los testigos de Jehová. Pura tontería enseñan estos, en serio. Pero bueno, es el ataque contra la deidad de Cristo. Jesús, hermanos, es plenamente hombre y plenamente Dios. Él fungió, hermanos, como hombre, él fungió como salvador y como redentor de la humanidad. Él vino como un corderito, hermanos, manso y humilde. Y hoy, hermanos, durante este periodo de gracia está actuando como un abogado. Por eso el apóstol Juan dice, si pecaremos tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero, hermanos, un día Dios tocará juzgarnos a cada uno de nosotros. Un día Él volverá ya no como un manso cordero humilde. Él vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Dice la Escritura que cuando lo vean todas las naciones de la tierra se lamentarán por su causa. Y que muchos pedirán que los montes que caigan sobre ellos, pero ya no habrá lugar donde esconderse. Un día, hermanos, Jesucristo vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El apóstol Juan describe a Jesús como un guerrero vestido de blanco y que en su muslo tiene el verbo de Dios y que viene en un caballo y que matará a los impíos con la espada de su boca, hermanos. Un día, hermanos, que los que desprecian hoy su señorío van a tener que caer de rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuál será la sentencia, hermanos, que nosotros vamos a escuchar en aquel día? Venid benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O aquella terrible sentencia que dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese Jesús, hermanos, que se hizo hombre, que se hizo carne, era Dios encarnado. Y un día usted y yo estaremos delante de Él para rendirles cuentas. Si usted ya es salvo, hermanos, pues no tendría que preocuparse, pero aún así sí tendría que preocuparse por el servicio que le estamos dando al Señor. ¿Valió la pena el sacrificio de Cristo en mi vida? ¿O cómo le estoy respondiendo yo a Él? Vamos a orar, hermanos, vamos a poner en las manos del Señor esta palabra y que esta tarde, hermanos, reflexionemos que ese Cristo encarnado, hermanos, vino a redimirnos, hermanos. Él no tenía necesidad de dejar su trono de gloria, hermanos, su plena divinidad, su comunión íntima con el Padre. No tenía ninguna necesidad, pero lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que crean en Él no perezcan en el infierno, hermanos, sino tengan vida eterna en el cielo. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde.